Gracias amigos por seguir en este espacio. Aquí estoy con Gustavo, por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y como les habíamos dicho, vamos a conversar con el doctor Franklin de Jesús, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. No lo conocía, he intercambiado con él algunos pareceres y me parece que es un hombre muy bien formado y eso hace falta en el Congreso de la República Dominicana. Ya está bueno de riferos. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, Gustavo. Mil gracias por la gentileza, por la gratitud de la invitación. Me siento sumamente honrado de estar aquí compartiendo este momento contigo y me siento muy a gusto también con todos aquellos amigos televidentes que con certeza se dan cita para ver tu programa. Cuéntanos un poquito, doctor, de su historia profesional, sus avales académicos y luego la parte política, porque al fin y al cabo no hay todos los días en el accionar político dominicano gente con su historia académica, que es lo que realmente deberíamos valorar, entiendo yo, en gente que pretende hacer leyes cuando a veces no saben escribir su nombre. Sí, realmente yo puedo decir, desde el bachillerato, por ejemplo, fui docente en el área de físicas y matemáticas. En la universidad fui docente durante 6 años en el Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego fui becado por la Organización de Estados Americanos a hacer una posgraduación, una maestría en algo que es la interdisciplina y el uso indebido de drogas. Posteriormente de Argentina, que estuve 1 año allá, me fui a Brasil. En Brasil me formé como cirujano general, luego como cirujano plástico, especialista en cirugía plástica. Hice una posgraduación en microcirugía y reimplantes de miembros. Estuve en Inglaterra un tiempo, en Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Ahí estuve en una escuela que se llama Anglo-European. Posteriormente estuve en Suiza 5 años, estuve en España 1 año. He estado, por ejemplo, en Francia haciendo cursos de 1 semana, 10 semanas, pero simplemente los fines de semana. Y luego soy como cualquier dominicano que ha caminado un poco y que por lo menos ve que algo tiene que aportar a nuestro país, de verdad que sí. Si la ventana a través de la cual podemos ver la vida quizás no es mejor, pero es diferente. Doctor, usted es militante del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Desde cuándo está involucrado en política? Yo realmente desde que llegué en septiembre del 2006 intenté integrarme en la política buscando la manera de aportar algo en cuanto a producir lo que sería un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, hacia otra visión sobre lo que es calidad de vida, hacia otro concepto de lo que debe ser el Estado, el manejo de los recursos. Entonces me di cuenta que muchos partidos habían perdido su ideología y se habían convertido en plataformas sin ideología cuyo único interés era mercantil. Siempre desde que estuve en la universidad, por ejemplo, siempre admiré la idea del PLD como partido, de que era un partido de cuadros, un partido donde se establecían valores que son fundamentales, como son el valor, el amor a tu país, el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables y sobre todo aquello que caracterizaba al PLD, que era la disciplina, la organización, la puntualidad. Era un partido realmente, y es un partido, es el partido más fuerte que tenemos y desde el punto de vista de formación, estructura, es el mejor partido que existe en este país. Usted es más, usted no leyó, parece que no ha leído a Schopenhauer. Schopenhauer. Hay algunos artículos que sí he leído, pero dígame usted. No, pues, por el exceso de optimismo. No, claro.
Sí, realmente sí. Yo creo que hay que mirar la parte positiva. Reconocemos que algunos errores se cometieron, pero somos más los que queremos lo mejor para este país y somos más dentro del partido. Quizás yo no podría juzgar al 99% de un partido que la mayor parte de su militancia es gente correcta, gente que cree en esos valores que fueron creados desde un inicio de la formación de este partido. Doctor, yo fui candidato a diputado y el doctor Julito Jacín me hizo una pregunta una vez, que por qué yo quería ser diputado o para qué. Y yo le dije, la respuesta fue que yo quería ir al Congreso a leer. ¿Usted iría al Congreso a qué? Mira, la respuesta suya es muy buena porque hay muchos proyectos que no se han aprobado. Por ejemplo, dentro de los proyectos de nosotros, lo principal es legislar para la gente, legislar en base a un bien común, un interés general, un bienestar colectivo, legislar para preservar derechos que son fundamentales para el desarrollo de las personas. Aquí hay muchas leyes que no se han aprobado y que servirían de base para construir futuramente un mejor país. Está esa ley, ese código tributario que no se me encantaría participar en lo que sería la reflexión, el análisis y establecer quizá alguna propuesta en cuanto al código tributario, el código laboral, el código del trabajo, la ley de agua, por ejemplo. Nosotros no sabemos acá ni siquiera cuál es la demanda, no sabemos, por ejemplo, cuál es todo el sistema hidráulico, todo lo que es la productividad, por ejemplo, a nivel de presas, a nivel de pozos, es decir, y eso sería interesante para crear una política futura de orientación a la sociedad con relación a la educación en cuanto al cuidado del agua, por ejemplo, en ese sentido. Ahora, en el caso de nosotros hay leyes específicas que vamos a proponer que son necesarias para futuramente crear las bases de tener un mejor sistema de salud y tener un mejor país. Doctor, el PLD, no sé, ¿qué modalidad tiene para escogerse de candidatos? La modalidad ahora es por encuesta, quiere decir que toda la población va a participar. Eso es algo, por lo menos es un método que es igual para todos. Entonces, ahora quienes, por ejemplo, pueden tener más ventaja, aquellos que son más conocidos. Por eso este es un medio y nosotros agradecemos la oportunidad de este medio, por lo menos de que la gente sepa de quiénes somos, el interés de nosotros, es decir, hacemos política porque realmente nos gusta como ciencia, como proyecto, como opinión, es decir, nos gusta la política y creo que el desarrollo, es decir, la política, como decía el profesor Juan Bosch, es una entidad de servicios. Aquí debe prevalecer la mayor capacidad de poderle servir a los demás. Creo que el saber es un instrumento de poder y el conocimiento no viene por difusión facilitada ni por ósmosis y se introduce dentro de las personas. Hay que saber qué vas a hacer. Estamos bien definidos a hacer lo que vamos a hacer y si nos da el espacio podríamos hablar de esas leyes que pretendemos proponer. Dele. Sí, realmente aquí creo que para combatir la inflación es necesario, es una forma de combatir la inflación y aumentar la productividad. En ese sentido, hemos planteado una ley de desarrollo económico y de soberanía. Aquí hay que proteger, defender, asistir sectores importantes de la productividad. El sistema educativo de nosotros también tiene que ser guiado a lo que necesita el sector productivo. Cuando hablamos de seguridad, no hablamos solamente del territorio, es decir, del país, sino también hablamos de la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, lo que es la seguridad, sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay igualdad, sin igualdad no hay desarrollo y no hay prosperidad. Entonces, aquí nunca se ha financiado lo que es la creación de riqueza. Entonces, el Estado debe proteger sectores, eso de estar importando, eso de estar, por ejemplo, importando productos que pueden ser producidos aquí en nuestro país. Aquí tenemos que crear programas de autosuficiencia en cuanto a autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética. Hay otra ley que queremos plantear que es una ley de ocupación y de ingreso basado en el artículo 62 de la Constitución que establece el trabajo como un derecho,
un deber, una función del Estado de garantizar a las personas un trabajo digno, de fomentar el trabajo, un trabajo digno y remunerado. La última ley es una ley general de población. Aquí no podemos seguir creciendo de manera, es decir, de que tenemos de cada, el 23% de nuestras niñas, de los partos que dan a luz en nuestro país son niñas entre 11 a 18 años, 11 a 19 años, es decir, adolescentes. De estas el 89% aproximadamente son embarazos fortuitos. De estas apenas quizá el 45% llegan a completar lo que es el nivel intermedio. Niños que nacen, un 42% no siendo declarados por sus padres. Es lógico que somos campeones en formar hogares pobres. Sí, niñas que un embarazo le ha limitado todas las posibilidades de desarrollo, y después no nos preguntemos de por qué hay tanta delincuencia. Imagínate, entonces en esa ley de ocupación y de ingreso está no solamente la protección de lo que es la vivienda, lo que es la salud, la educación, la seguridad social, el techo, es decir, la seguridad social, como también ahí están los fondos de previsión. En el caso del adolescente tiene que haber una asistencia tanto en cuanto a la incorporación a una economía de mercado, de tal manera que como el resto de la población puedan tener capacidad de producir bienes y servicios, generar riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que podría ser la autorrealización como individuo y como persona, como ser humano. Es decir, eso acá. Doctor, nosotros tenemos como sociedad fallas. Usted habló de los adolescentes embarazadas. Sí. Se está celebrando en el país la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, a la cual hace muchos años que no voy, pretendo ir mañana pasado a ver esto. Ha llamado la atención en la feria una obra de arte, si así se puede llamar, de un escultor donde lo que vende, o su gran obra es, la que ha llamado la atención, es una muchachita embarazada, una niña embarazada. No sé si ha visto la imagen, que ha sido bastante cuestionada, pero dicen que es una obra de arte. Alguna gente con propensión o con cierta militancia religiosa lo han visto como un insulto. Pero el arte es arte, siempre hay que ver con la intención que el artista haga las cosas. Pero es un problema social muy serio. Es un tema de deserción escolar. Sí. Es un tema que siempre he creído que lo que hace es que fomentar la pobreza. Porque usted saca a una niña de 13 años, paría, de un hospital, a cuidar a un muchacho para el cual no estaba preparada. Es un problema social muy serio, un tema que aquí deberíamos enfrentar con firmeza. Pero faltan leyes, porque solo se conforman, por ejemplo, con el Código de Protección al Menor. Y casi siempre al adulto que se ve involucrado en esos eventos tan despreciables, terminan en las cárceles por un tiempo, pero le buscan en el camino, o decir la palabra muy dominicana, el acomodo, de que no hay una violación, a pesar de que la ley establece de que el menor no puede consentir, y termina siendo una seducción. Un gran seductor, ¿cuál era? Dígame usted, sabe más que yo. Porfirio Rubirosa, Don Juan, el Fausto. Exactamente. Sí. ¿Cómo usted entiende que deberíamos, desde el Congreso, enfrentar ese tipo de cosas? Bueno, realmente hay que ver. Nosotros somos campeones. Por ejemplo, la media en América Latina es de 62.3 adolescentes embarazadas por cada 1.000 habitantes. Nosotros somos campeones en ese sentido porque tenemos 93 adolescentes embarazadas por cada 1.000 habitantes, es decir, son hogares pobres que se están formando. En ese sentido, esa ley de ocupación y de ingreso, cuando habla de un fondo de ayuda, pero no solamente hay que crear la estructura de la estructura de ayuda al adolescente, incorporación a una economía de mercado, pero sobre todo algo importante es enseñar educación sexual en las escuelas. Tiene que ser rutinario, decir exactamente la verdad. Ahora, ¿qué no nos ayuda también? Los referentes morales que tenemos hoy en día,
hoy en día las mismas niñas se convierten en una mercancía, en un objeto de mercado. Ellas mismas se van devalorizando cuando realmente han cambiado nuestros patrones. Ya los padres no son los referentes morales. Hoy en día sacar, por ejemplo, bailar o exponer un glúteo se convierte como una mercancía del mercado, y eso se reproduce. Entonces el cerebro humano capta todo, es como una esponja, y se habitúa muchas veces a esto. Entonces hay que plantear un cambio de cultura, por ejemplo, esa música sin contenido. Hay que buscar la manera de ayudar a esos jóvenes para agregarle un contenido que sea positivo y que no fomente lo que es el embarazo ni el sexo precoz. Entonces es importante la educación la educación sexual a nivel escolar, y vender la idea de lo desastroso que es un embarazo en una niña, un embarazo que limita todas las posibilidades de desarrollo, imposibilitándola futuramente para poder tener una familia en las condiciones adecuadas. Es decir, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la educación, del seguimiento. Son niños siendo pobres que terminan heredando la pobreza, puesto que continúan heredando el mismo trasfondo social, la misma desigualdad de oportunidades. Entonces hay que parar esto. Creo que el problema es complejo, es multifactorial, pero si nos unimos y comenzamos a dialogar sobre el tema, mucho se puede hacer. Doctor, usted aspira a diputado en la circunscripción número 1. ¿Cuáles son los sectores que comprende la circunscripción 1 del distrito? Bueno, la circunscripción 1 del distrito, hay que ver, tiene 4 bloques y se extiende desde la Luperón hasta el río Sama. Hacia el sur está el Mar Caribe, y hacia el norte está lo que es la avenida Kennedy, John F. Kennedy. Sí. Entonces le toca desde la Luperón hasta el Mar Caribe. Desde la Luperón hasta el río Sama, desde el Mar Caribe hasta la Kennedy, es decir, 1.000.000 aproximadamente, 1.046.000 me parece, 46.000 habitantes. Donde está la mayor concentración de niños ricos del país. Decir riqueza en este país, hay un problema de distribución muy importante. Es decir, claro, la mayor riqueza está acá en la capital, pero aquí hay un problema de desigualdad social muy grande. Es decir, si podemos ver el Producto Bruto Interno y lo dividimos entre todos, da aproximadamente unos $10.600 por año a cada persona, pero cuando vemos esa riqueza la tiene apenas un 4%. Entonces, ¿cuáles son los ricos que podríamos valorar? Los hijos de ese 4%, o quizás del otro 11% que trabaja para mantener la bonanza de ese 4%. Ahora, hay un 82% de la población en condiciones de vulnerabilidad financiera que no tienen. Cuando hablamos de vulnerabilidad financiera, hablamos que son los hogares, son las personas que no tienen capacidad para suplirse todas sus necesidades básicas. Y el problema es cuestionante, y mientras tanto, como dicen los alemanes, si tú tienes un Estado, el gasto público es equivalente a un 19% de lo que es el Producto Bruto Interno, y si tú de ese 19% logras simplemente recaudar un 15%, quiere decir que el otro 4% tú tienes que tomarlo prestado. Dicen los alemanes, por ejemplo, dentro de la cultura alemana, que quien toma prestado es simplemente lo que está creando son fábricas de pobres. Entonces la política tiene que cambiar, hacer política realmente, porque aquí realmente lo que se hace es clientelismo, servilismo voluntario, tráfico de influencia. Es decir, es la ventana a través de la cual yo miro la vida. Yo he vivido en países que realmente se hace política, y hay que tener mucho cuidado, porque quien comete un error tradicionalmente tienen un sistema judiciales que quien comete una falta, el sistema aprovecha la oportunidad para castigarlo. Por ejemplo. Bueno, realmente hay que hablar de Luxemburgo, hay que hablar de Suiza, del centro de Europa prácticamente. Es decir, son países que funcionan porque existe un Estado primero, que tradicionalmente el Estado, como acá, si el gasto público es un 19% de lo que es
el Producto Bruto Interno y apenas recaudamos un 15, quiere decir que hay que cuestionarse, hay que ver el gasto tributario, si ese gasto tributario tiene que ser con obligación de resultado, es decir, cuánto dejan de pagar cuando se comprometen a desarrollar ciertas áreas, crear nuevas fuentes de empleo, es decir, todo eso hay que transparentarlo y todas las evasiones y todas esas exenciones hay que ver. De lo contrario, hay que planificar un Estado que sea más pequeño, más confiable, más eficiente y que genere más transparente y que genere garantías a la población de que realmente hacemos política, que administramos los recursos del Estado con toda la mayor prudencia y con todo siendo honesto, haciendo política de una manera decente, porque al fin son recursos que son de interés común. Si no tenemos una cultura de defensa de recursos que son de interés común, entonces no vamos a tener la infraestructura del transporte. Es necesario tener en este país por lo menos 4 o 5 medios de transporte más eficientes, un sistema de metro, algunas 10, 15, 20 líneas, pero sí, con lo que costó una línea prácticamente pudieron haberse hecho 2 o 3. Así decía mi padre, don Juan Francisco de Jesús Moya, que así no hay pollo que llegue a gallo. Entonces, si no cuidas lo que es común, entonces no vas a tener educación, no vas a tener un buen sistema de salud, no vas a tener un desarrollo económico local de cada comunidad, no vas a tener desarrollo humano, no vas a tener un buen sistema de justicia y vas a ver todas las precariedades que te van a dificultar toda la vida. Entonces, hay que cambiar. La gente tiene que despertar y defender lo que es común, porque lo que es común es algo que nos afecta a todos por igual. Doctor, usted es médico. La Ley General de Salud, ¿cómo usted la ve? Realmente yo siento que si podríamos decir que es bueno para un grupo, quizás para el otro no. Es decir, con la Ley General de Salud vinieron lo que son todo el sistema de seguridad, son las AFP, las ARS, y podríamos decir, bueno, para los administradores, los dueños de las AFP y las ARS, está muy bien el sistema. Ahora, si hablamos para los médicos que le dan pagan 300 pesos por una consulta, o por los usuarios que cada día que pasa tienen menos cobertura, sencillamente creo que debe ser revisada. Hemos incorporado modelos modos que son de sociedades donde la realidad social es totalmente diferente. Pero en países de Centro Europa funciona, pero ¿por qué? Porque el Estado es un regulador y este sistema tradicionalmente no es rentista. En nuestro país es rentista, entonces es muy bueno para un grupo, pero para el resto de la población probablemente no. Eso hay que revisarlo, hay que cuestionarse. Yo creo que hay muchas cosas que son buenas en nuestro país, pero la mejor manera es dialogar sobre cada una de ellas y buscar lo mejor, que sea lo mejor para todos, porque somos más los que queremos lo mejor para nuestro país. Doctor, ¿con cuántos compañeros o compañeras de su partido está usted compitiendo por las candidaturas a diputado en esta circunscripción? De mi partido somos 10, creo que todos son muy competentes y esperamos decir... ¿Hay algún farandulero ahí? Bueno, con certeza que si tienen acceso a los medios de comunicación, con certeza que tienen mayor posibilidad de ser conocido. Ahora, yo creo que debe prevalecer la capacidad de servicio, la entrega, el tú fortalecer tu partido. Es decir, yo creo que el PLD, a mi entender, es el mejor partido que tenemos en este país y también en todo Centroamérica, con toda certeza. ¿Por qué deben votar por usted los hombres y mujeres que viven en el Manguito, los que viven en el 7 y medio de la Sánchez, en el 8, en los platanitos de allí del Claret? Yo soy un hombre como muchos en mi país que nos cuestionamos sobre la injusticia de nuestro país. Yo creo que estas leyes que hemos planificado son leyes que van en ayuda, porque nosotros creemos en el capital humano. El capital humano es lo más importante y el mayor valor es el trabajo. Entonces aquí hay que iniciar un proceso de capacitación, de formación, de acceso al crédito, de tal manera de que todas esas personas puedan producir bienes y servicios, generar riqueza y que se conviertan en productivos. Hay que cambiar el sistema educativo, en cuanto al sistema educativo, hay que cuestionar los contenidos, los abordajes, de tal manera que el sistema no sea guiado específicamente a la universidad. Por ejemplo, países muy ricos, Alemania, en 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, ya en 20 años su Producto Bruto Interno ya era superior al de Inglaterra y al de Francia. Entonces hay que mejorar los niveles de educación, hay que mejorar la calidad
de educación de nuestro país, porque países ricos muchas veces no son más ricos porque tienen más dinero, sino porque son más educados, tienen mayor capacidad de productividad de bienes y servicios y son capaces de producir más riqueza. Doctor, Perdón. no me respondió por qué deben votar por usted la gente del Manguito. Porque se van a beneficiar de un nuevo sistema. Vamos a incorporar toda esa gente a una economía de mercado. Vamos a iniciar un proceso de capacitación, de formación, de tal manera de que puedan producir bienes y servicios. La incapacidad de producir bienes y servicios genera la pobreza. La capacidad de producirlos genera riqueza. Si tú lo incorporas dentro de una economía de mercado, van a cambiar su vida. Entonces eso es un factor básico de nosotros. Si tú le puedes ofrecer a las personas de que vas a luchar porque esas personas tengan una mejor formación, con certeza que es positivo para ellos y positivo para el país. Un país rico tiene más del 90% de su población activa trabajando. Un país pobre tiene, como lo que tenemos, un 60% de la población activa de nuestro país que vive de la búsqueda. Apenas el 40% de nuestra población activa, trabaja. Entonces eso tiene que cambiar. En eso podríamos ayudar. Yo creo en eso, no solamente lo he vivido en diferentes países y hasta el sistema educativo, el sistema de salud que tú quieres futuramente depende de la gente. El excelente sistema de salud, que diríamos que es un sistema social, que lo hemos discutido en la Universidad de Rutgers en New Jersey, que es mucho más barato, tan bueno como el sistema americano, es un sistema integrado. El eje central es un ser humano que produzca bienes y servicios. En eso nosotros vamos a trabajar, mejorando la calidad de vida de la gente en la medida que son capaces de producir bienes y servicios y construir riqueza y que esta riqueza se pueda distribuir. Ahí tienen que haber acuerdos nobles entre las partes, hay que ver el sector industrial y también mejorar el gasto público en cierto sentido y no permitir que aquellos inversionistas de la política sigan quedándose con todo el presupuesto del Estado, comprando a 5 y vendiéndole a 100. Esto no es permitido. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo a que la gente se desarrolle, a que pues, la gente pueda tener un mejor mañana futuro. Doctor, su partido, el de la Liberación Dominicana y el partido de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, y el partido de Miguel Vargas, y le pongo D porque evidentemente funcionan como si fueran una sociedad de responsabilidad delimitada, han decidido hacer un acuerdo electoral de cara a las elecciones municipales y congresuales, no así en el nivel presidencial. Mucha gente ha visto esto, como siempre, de diferente manera. Cada quien tiene una interpretación de las cosas. ¿Cómo cree usted que eso puede afectar sus aspiraciones o beneficiarle? Cuando hay alianza, el que juega a una alianza juega con el fin electoral. Para mí lo más importante es la gente. Esos acuerdos están muy avanzados. Ahora, el mejor acuerdo que podemos tener es con la población dominicana. Con la población dominicana, es decir, con un proyecto de desarrollo que vaya en pos de mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo más importante. No he participado dentro de esos acuerdos, respeto las decisiones que se han tomado dentro de nuestro partido y consideramos que estos acuerdos van a beneficiar al candidato de nuestro partido, que es el compañero Abel Fernández. Abel Fernández es un candidato que tiene la menor tasa de rechazo, es el candidato que tiene más a crecer y es una persona que por todos los estamentos donde ha pasado siempre ha agregado valor. Entonces, eso es lo que pienso. Pienso que el mayor acuerdo debe ser con el pueblo dominicano. Ese acuerdo implica, usted médico, asumo que su primera práctica, desde sus inicios como estudiante de medicina, lo primero que le enseñaron fue a resucitar gente. Boca a boca, electroshock, voltearlo boca abajo. Mucha gente entiende que ese acuerdo es una especie de proceso de regresar a la vida a algunos dirigentes políticos.
¿Estaremos equivocados en lo que pensamos así? Yo realmente respeto a cada quien. ¿Sabe que Aristóteles, cuando desarrolló el etos a mediados del siglo IV, él habló que el político tiene que tener algo así, para tú persuadir, tú tienes que tener una reputación moral intachable. Por eso nosotros los políticos tenemos que cuidar de nuestra reputación. Entonces, uno es la reputación moral, 2 es el grado de conocimiento y 3, cómo tú generas empatía. Entonces, quiere decir, empatía cuando tú te colocas en el lugar del otro, cuando tú disfrutas, cuando el otro es capaz de emigrar socialmente, de cambiar su vida. Entonces, esos son criterios básicos para tú persuadir. El que tenga esos criterios sencillamente va a persuadir a la gente. El que no lo tenga, independientemente de los acuerdos que haga, siempre seguirá siendo la propia persona. Creo que, por ejemplo, hablar de grandes políticos que han transformado el mundo, siempre han pensado en la gente por encima de todo. Ahí está el mismo Jesús, que habló del amor, la igualdad entre los hombres, la igualdad de oportunidades para que se desarrollaran, el amor a la libertad, estableció el trabajo como una categoría social, dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente, al empleador que tienes que pagar a un empleado si lo tienes. Entonces, otros políticos, por ejemplo, ahí está Thomas Jefferson, que a Thomas Jefferson lo acusaron en las elecciones de 1800 de que iba a convertir todas las universidades, todas las iglesias en universidades. Entonces, hay que tener el buen senso. Creo que la gente debe estar por encima de todo. Es decir, nosotros estamos hechos para servir. En la ciudad de Río de Janeiro hicimos 8 años, 3.380 horas por año, 27.000 horas de trabajo ayudando a la gente sin esperar nada a cambio, por amor a algo, y ahora lo vamos a hacer en la política. Creo que uno como hombre tiene retos diferentes, así mismo como son países diferentes. Cuando tú llegas a un momento que ya terminó tu tiempo en ese lugar, te vas, y en la política va a ser así. Tenemos que llevarnos la mayor satisfacción de que por lo menos nos fuimos de este mundo bajo la idea de que algo hicimos porque la gente tenga una mejor calidad de vida y pueda vivir mejor. Bueno, ha sido una entrevista interesante con un hombre que piensa. Habló de Aristóteles en la era de Alofoque. Es otro tema que debemos que enfocar en otra próxima entrevista. Gracias, doctor, por el honor de esta conversación. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo, que en un ratito este programa estará disponible para que todos los seguidores del doctor de Jesús, Franklin de Jesús, pues se reproduzcan y le muestren a sus seguidores que ahí tienen un hombre con capacidad, con formación y evidentemente con compromiso social. Nos vemos mañana.